por lo que el centro de la cara parecía relativamente mal desarrollado, de modo que había aplanamiento del puente de la nariz y la piel prominente. El tronco tenía tamaño normal para los 5 años, pero las extremidades eran muy cortas. También la pared abdominal anterior tendía hacia protrusión y las regiones glúteas eran muy sobresalientes. La piel de los muslos estaba plegada y cuando se le pedía que anduviera, lo hacía con marcha. El pequeño respondía a las preguntas con rapidez y parecía ser muy inteligente. La exploración radiológica de las extremidades reveló que los huesos largos eran amplios, cortos y mucho más anchos en sus extremos que lo normal. Analizando todos los síntomas, teníamos que tener acondroplasia. La acondroplasia es un trastorno que impide el cambio normal del cartílago, el hueso, particularmente en los huesos largos de los brazos y las piernas. Es un trastorno que disminuye los huesos que ocasiona el tipo más común del enanismo. Podemos decir que presentaba macrocefalia, ya que la cabeza era desproporcionalmente grande. Tenía dimorfismo facial, con nariz deprimida en forma de silla de montar, por lo que parecía relativamente mal desarrollado. De modo que había un aplanamiento del puente de la nariz. También presentaba la frente prominente y la barbilla prominente. Respecto al cuerpo, presentaba un tronco normal con extremidades cortas. Se podría decir que también presentaba lordosis lumbar debido a que las regiones glúteas sobresalientes y la pared abdominal estaba también sobresalida. Tenía una marcha contraniente o también llamada miopática, que es causada por debilidad muscular en la cintura pélvica. La condroplasia es causada en el 90% de casos por una mutación en el gen GFR3, que es el receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, el cual se expresa en los condrocitos de la placa de crecimiento de los huesos. De esta manera afecta a la osificación endocondral. Cuando esta mutación es heredada, la formación de herencia es autosómica dominante, lo cual significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, desarrollará el trastorno. Si uno de los padres presenta condroplasia, el bebé tiene un 50% de probabilidad de heredar el trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, las probabilidades de que el bebé resulte afectado aumentan al 75%. Actualmente, hoy en día, no hay tratamiento farmacológico para la condroplasia. El tratamiento actual está enfocado al alivio de los síntomas y prevención de las complicaciones. También está enfocado en la correcta postura, que son los principales trastornos esqueléticos, que son el enanismo, las deficiencias de las extremidades y la deformidad de la columna. Y para agregar un dato, es que los niños afectados por acondroplasia tienen una mayor tasa de mortalidad perinatal. Sin embargo, pasada esta etapa, la esperanza de la vida es similar a la de la población en general. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, Margarita. Entonces es correcto. No tenemos esta descripción que nos hacen del caso clínico, ¿no? De la cabeza de un pequeñito que era de un tamaño más grande de lo normal, una frente prominente, ¿no? Además, dice, por lo que el centro de la cara parecía relativamente mal desarrollada, ¿no? Con aplanamiento del puente de la nariz y una barbilla prominente. En relación cuando se examina el tronco, pues tenía el tamaño normal para la edad, pero las extremidades son muy cortas. Y a nivel de la pared abdominal anterior había una protrusión y el área glútea pues era muy sobresaliente, ¿no? Y la piel de los muslos nos indica que también se encontraba plegada. Entonces, con estos primeras descripciones del examen físico, ¿no? Fácilmente nos vamos a tener en cuenta uno de los casos de enanismo más comunes, como mencionaron, que es la acondroplasia. Entonces, este trastorno, que es un trastorno autosómico dominante, que como lo ha mencionado su compañera, es en relación a una alteración a nivel del factor de crecimiento fibroblástico 3, es lo más frecuente que se va a presentar, vamos a encontrar que al momento de hacer el examen físico del paciente, con estas características que están mencionando,
ya podemos llegar a un diagnóstico, porque además el diagnóstico también tiene una base radiológica. Entonces, existen criterios clínicos para darnos cuenta de un paciente con acondroplasia, ¿no? La talla baja, con miembros cortos, ¿no? A predominio de lo que es el segmento más proximal, la macrocefalia, este puente nasal que está deprimido, va a haber lo que es la hiperlordosis, la sifosis lumbar, los deditos de las manos también tienden a ser mucho más cortas y va a haber lo que es una hipotonía con hiperlaxitud de las articulaciones, ¿no? Y además de eso, hay que ver esta fase característica que tienen estos pacientes, ¿no? Con la cabeza prominente, ¿no? Que es lo que nos está mencionando el caso. Y además, importante, ¿no? Que el paciente tiene el tronco normal, no hay afectación del tronco, pero sí en relación al resto de segmentos del cuerpo, miembros, la carita, todo eso hace de que nos lleven a este diagnóstico. Estos pacientes tienen que ser sometidos a una evaluación radiológica para encontrar ciertos rasgos, ¿no? Hay ciertos criterios radiológicos, como es en el caso de encontrar, por ejemplo, un ensanchamiento de las metáfisis, lo que hay una disminución en la distancia de lo que son de la zona dorsal hasta la zona lumbar, las espinas ciáticas, sacrocéticas, perdón, tienden a ser muy pequeñas, ¿no? Entonces, con la evaluación radiológica terminamos de confirmar este tipo de diagnóstico. Ahora, esta patología nosotros la podemos diagnosticar, es más, desde con la evaluación prenatal, ¿no? Hay una evaluación que se va a hacer, ¿no? Pero que finalmente el diagnóstico ya confirmado se va a dar al momento del nacimiento, ¿no? Pero por lo menos al hacer los controles con las ecografías, ¿no? Porque nosotros ahí vamos a encontrar ya una desproporción de las extremidades en relación al tórax, y a veces se va acompañada también de polihidramios, ¿no? Entonces, bajo estas pequeñas cositas a nivel prenatal ya nos pueden estar haciendo sospechar de que, el bebé que viene vaya a presentar acondroplasia. Entonces, finalmente, si encontramos eso en una evaluación prenatal, pues nos permite preparar a los padres frente a la posibilidad de tener un niño con acondroplasia, y muchas veces es necesario planificar el parto, ¿no? No someterlo a un parto vaginal, sino más bien a un parto por cesárea. Entonces, ya cuando nace, al momento de hacer los exámenes, ¿no? Del niño, y sobre todo en la evolución, ¿no? De cómo va a ir creciendo, se va a ir notando esta disminución o esta afectación de la talla en relación a la edad, ¿no? Y en relación también a los distintos parámetros que vamos a tener, ¿no? Empiezan a tener un descenso de la velocidad de crecimiento que es muy marcada y que se empieza a notar en los primeros meses de vida. ¿Correcto? Muy bien, Marjorie. Sigamos, por favor, con el casito número 4. Sí, doctora, ¿se ve? Sí, adelante, por favor, Adriana. Ya. El caso clínico nos dice de una pequeña de 1 año de edad a la que se le sometió a un examen pediátrico a causa de deformidades múltiples. La niña era muy pequeña y sufrió fractura de húmero derecho y fémur izquierdo. Una vez inmovilizadas las extremidades, no ocurrió nada más, salvo la fractura del radio izquierdo cuando el padre la sostenía mientras le administraba una botella de leche. A la exploración física se observó que la pequeña tenía escleras azules y deformidades múltiples, como ya se mencionó, tanto en las extremidades superiores e inferiores y en la pared torácica a causa de fracturas antiguas. La exploración de cráneo reveló espacios membranosos amplios entre los huesos. La exploración radiográfica descubrió que los huesos fracturados estaban incurvados o angulados,
y que los huesos no fracturados tenían osteoporosis difusa y los huesos largos eran demasiado delgados. Epífisis y diáfisis eran normales y los huesos del cráneo eran delgados y osteoporóticos. Las preguntas son: ¿cuál es el diagnóstico y cuál es el pronóstico? Entonces, como vemos, la niña tiene deformidad en los huesos y es susceptible a sufrir fracturas, además de que los huesos no fracturados tienen osteoporosis. Por lo tanto, el diagnóstico sería osteogénesis imperfecta, posiblemente de tipo 1. La osteogénesis imperfecta es un trastorno genético caracterizado en la mayoría de los casos por una alteración en la formación de colágeno, especialmente la de tipo 1, lo cual origina fragilidad ósea y riesgo de fracturas. Por esto también esta enfermedad ha recibido el nombre de enfermedad de los huesos de cristal. Pero también debemos recordar que el colágeno también se encuentra en cápsulas, fascias, córneas, escleras, tendones, meninges y dermis. Por ello que se pueden presentar con otras manifestaciones, pero no en todos los pacientes. Por ejemplo, en los ojos puede presentarse la coloración azulada o grisácea de las escleróticas, como menciona en el caso del paciente. Y también puede aparecer otras alteraciones corneales, defectos de refracción y glaucoma. En la boca suele aparecer la dentinogénesis imperfecta, que se presenta como una decoloración amarillenta de los dientes y responde a una mala formación de la dentina. La dentina que es rica en colágeno también. Y puede aparecer alteraciones también en la erupción dental, malposición o maloclusión. Ahora, respecto a la audición, algunas veces se presenta hipoacusia progresiva, generalmente a partir de la segunda o tercera década de vida, que suele ser por conducción, pero también puede ser neurosensorial o mixta. Y por último, menos frecuentemente se puede presentar manifestaciones a nivel cardíaco o pulmonar. La incidencia de esta enfermedad es de 1 en 15.000 a 20.000 recién nacidos. Esto va a depender del tipo de osteogénesis imperfecta que presente. Y es una enfermedad rara y ocurre en todas las razas y es independiente del género. Ahora, para la clasificación inicial de la osteogénesis imperfecta era congénita en pacientes que nacían ya con las fracturas y tardía cuando las fracturas se producían después del nacimiento. La tardía se subdividía también en grave si las fracturas ocurrían en el primer año de vida o leve si ocurrían a partir del segundo año. Luego, Science y colaboradores lo clasificaron en 4 tipos, que son los que más conocemos. La de tipo 1, que es la forma más leve, no deformante o moderadamente deformante, se presentan las escleras azules, que recordemos que también presentaba el paciente. Esta se transmite con carácter autosómico dominante. Es el tipo más frecuente y en promedio corresponde al 80% de los casos. La de tipo 2, donde se presentan múltiples fracturas y deformidades graves, suelen producir la muerte en el periodo perinatal. La forma 3 también es grave, progresivamente deformante, con escoliosis y escleras blancas. La de tipo 4, que es un grupo más heterogéneo y de hecho hay una clasificación más amplia en ese tipo, donde se presentan deformidades moderadas, escleras de coloración variable y dentinogénesis imperfecta. Por lo tanto, es posible que el paciente presentara la de tipo 1. Ahora, con la siguiente pregunta, que es el pronóstico. El pronóstico para una persona con osteogénesis imperfecta varía dependiendo de los síntomas y la severidad de los síntomas. Pero a pesar de las numerosas fracturas, la actividad física limitada y su corta estatura,
La mayoría de los niños y adultos afectados realizan su vida normal, pero igual esto va a depender de los casos y del tipo. Por ejemplo, en la de tipo 1, que es posible que tenga el paciente, eh, las personas pueden tener una expectativa de vida normal y en muchos casos la fragilidad disminuye después de la pubertad por razones desconocidas. En cambio, en la de tipo 2, como ya se mencionó, que es la forma más grave, va a llevar a la muerte en el primer año de vida. En la de tipo 3, las personas necesitan utilizar una silla de ruedas y a menudo tienen una expectativa de vida más corta. En la de tipo 4, los pacientes necesitan dispositivos ortopédicos o muletas para caminar, pero la expectativa de vida es normal o cerca de lo normal. Gracias. Muy bien, Adriana. Entonces, la descripción que nos hacen del caso clínico, ¿no? Perfectamente nos indica una osteogénesis imperfecta. Ojo que hay que tener mucho cuidado en que a veces, que ha pasado, que llegan a emergencia estos pacientes con múltiples fracturas. Entonces, si es que yo simplemente me fijo en paciente que llega con fracturas, ¿no? Todavía un pequeñito, pues lo primero que se me va a venir a la cabeza es de que de repente esté siendo, padeciendo algún tipo de maltrato por parte de algún familiar, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, es importante que nosotros hagamos un buen examen físico para poder diagnosticar ese tipo de patologías. Entonces, va a tener esta pequeña, pues, como indica, múltiples fracturas, las cuales al momento de haber consolidado, han tenido una consolidación anómala, ¿no? Media deformante, y algunas de estas fracturas ocurrieron probablemente antes del nacimiento. En el caso de la osteogénesis imperfecta, como su compañera les ha indicado, pues es una afectación que sabemos en relación a lo que es el colágeno tipo 1, ¿no? Que va a conllevar a que la paciente o bueno, estos pacientes pues sufran de forma muy fácil la fractura de los huesitos. Entonces, por eso es de que se diseñó un sistema, como lo mencionaron, el sistema el de la clasificación de Silence, en la cual no solamente son 4, en un inicio fueron 4, si no me equivoco, deben haber ahorita, la última revisión, habían hasta como cerca de 12 tipos en relación a cuáles son las presentaciones más leves, otras presentaciones mucho más graves, ¿no? Sobre todo si es que llegan a presentar la de tipo 2, que es digamos, la peor presentación que tiene que haber, que generalmente estos niños mueren a las pocas horas de nacer, porque van a tener múltiples deformidades y terminan presentando serios problemas respiratorios que conllevan a la muerte del recién nacido, ¿no? Del neonato. Y después, bueno, dependiendo de qué deformaciones vaya a presentar, si es a nivel de columna, de extremidades, ¿no? Hallazgos de estudios genéticos, ¿no? Uno ya las va clasificando en a qué tipo va a pertenecer. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene esa descripción en relación a múltiples fracturas, ¿no? Una estructura, además un poco no concordante, ¿no? Porque va a haber un poco de displasia en el caso de los miembros inferiores, vamos a encontrar, si es que hacemos la radiografía, alguna radiografía vamos a encontrar que presentan osteoporosis, ¿no? A edades muy tempranas, ¿listo? Y las escleras, ¿no? Como estaban indicando, ¿no? Sobre todo en el caso del tipo 3, es donde más se manifiesta la presencia de estas escleras azules. Con esta descripción y más los hallazgos que nosotros estamos encontrando, pues vamos a poder dar con el diagnóstico de la osteogénesis imperfecta. Es una patología que lamentablemente pues no podemos hacer nada porque no tiene cura, porque es una enfermedad genética, una mutación, pero lo que sí se puede hacer es brindar el soporte
adecuado a los pacientes, ¿no? Tratar de la mejor forma las fracturas. Son estos pacientes que les dicen que son los niños de cristal, ¿no? Porque a veces la afectación está que ni siquiera van a poder caminar, ¿no? Porque al dar el primer paso, pues se van a terminar fracturando los huesos de las piernas, ni siquiera a veces se les puede abrazar porque son así como indican, no son como de cristal, ¿no? Uno les va a producir algún tipo de fracturas. Entonces hay que tener muchos cuidados y también hacer una adecuada evaluación de lo que es la audición, porque sabemos de que también estos niños pueden tener una pérdida de la audición, ¿no? Por afectación también del conducto. Muy bien, continuemos por favor con el caso clínico número 5. ¿Se puede ver mi pantalla, doctora? Sí, adelante. Ya. Bueno, ahora tenemos el caso 5 del capítulo 10 que nos dice: la exploración física ordinaria de una pequeña de 6 años de edad descubrió falta completa de ambas clavículas. La chica podía aproximar las puntas de los ojos por debajo de la barbilla. Ninguno de los trapecios tenía fibras claviculares. La exploración del cráneo descubrió un diámetro transverso extraordinariamente grande del cráneo, de modo que la cúpula parecía de forma lobular. La exploración de la madre descubrió que tenía exactamente el mismo trastorno. Nos pregunta sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento. Bueno, en base a las características clínicas encontradas, podemos decir que se trata de una displasia cleidocraneal o también llamada disostosis cleidocraneal. Este es un síndrome de herencia autosómica dominante, es decir, que solamente vamos a necesitar una copia de la mutación en el gen para que se exprese. Y como hemos visto, la madre tenía el mismo síndrome. Y esta es causada por la mutación del gen RANKS2, que codifica el factor fijador central 1. Este está implicado principalmente en la osificación intramembranosa, a partir de la cual se van a originar la clavícula y huesos planos como los del cráneo, por ejemplo. Y precisamente el factor fijador central 1 se va a encargar de diferenciar las células mesenquimatosas a osteoblastos. Una vez estos osteoblastos diferenciados van a empezar a sintetizar la matriz o sustancia osteoide que van a rodear a los osteoblastos, se va a conformar lo que se conoce como el centro de osificación primario, y a partir de ese se va a generar el hueso con el proceso de calcificación, formación de trabéculas, que viene más adelante. Entonces, aquí podemos ver cómo el gen RANKS2 es esencial en la diferenciación de células formadoras de hueso u osteoblastos, así como también en la formación de dientes y de cartílago. Por ello vamos a encontrar ciertas características óseas, como la ausencia total o parcial de las clavículas, como lo vemos en la foto, donde la niña puede aproximar sus hombros, o en la radiografía, donde vemos que, como dice el caso, no hay una falta completa de ambas clavículas. También podemos encontrar un cráneo braquicéfalo por el aumento del diámetro transverso ya mencionado. También se puede encontrar fontanelas de gran tamaño, hipertelorismo, que es cuando los ojos están muy separados. También se puede encontrar un tórax acampanado, que sean de baja estatura, y sobre todo los dientes supernumerarios o dientes deciduos retenidos, como vemos en la radiografía panorámica de inferior izquierda. Bueno, en cuanto al tratamiento, se sabe que no existe una cura para esta afección, pero se requiere un manejo multidisciplinario que incluye un tratamiento ortopédico, ortodóntico, así como podría ser una terapia del lenguaje cuando la pronunciación esté afectada.
Y también si las fontanelas pertenecen abiertas en la vida adulta, se puede pensar en una cirugía, porque esto para evitar las lesiones que podría traer unas caídas o traumatismos menores. Eso sería todo. Muy bien, entonces sí, lo que tiene, bueno, tanto la niña como su madre es la craneocleido disostosis, que este es un trastorno de tipo autosómico dominante, donde vamos a encontrar una formación incompleta o una falta de las clavículas, no cualquiera de las dos. Entonces, los huesos membranosos del cráneo también se van a ver afectados y esto, como han mencionado, pues hace de que observemos fontanelas que se vayan a conservar abiertas con gran amplitud. Eh, para este tipo de pacientes muchas veces no se requiere un tratamiento específico, ya que la movilidad, como han visto, excesiva de los hombros, pues no es algo que los vaya a causar una discapacidad, ¿no? Pero hay casos en los cuales lo que son la parte, el extremo del esternón o la parte acromial de la clavícula pueden verse comprometidos, ¿no? Y agarrar y ejercer una presión sobre lo que es el plexo braquial, ¿no? Y en esos casos, pues lo que se tendría que hacer es realizar una extirpación de estos fragmentos para que deje de estar comprimiendo el plexo braquial, ¿no? Entonces, a veces uno mira estos pacientitos, estos casos que a veces salen por televisión, donde justamente pues pueden agarrar y tener esta gran flexibilidad, por así decirlo, a nivel de los hombros, ¿no? Entonces, son claramente un diagnóstico de una craneocleido-disostosis. Muy bien, pasemos por favor al casito número 6. A ver, ¿quién presenta el Disculpe, caso doctora, 6? ¿se puede A ver, visualizar o todavía no? todavía no. A ver, ya está cargando en un ratito, a ver. Listo, adelante, por favor. Ok, doctora. Disculpe un momento, a mí también me está cargando la diapositiva. No te preocupes. Buen día, doctora, buen día, compañeros. En esta ocasión procederé a explicar el caso clínico del capítulo 16. Nos habla sobre un varón de 28 años de edad que fue explorado por el médico porque había observado tumefacciones duras en ambas rodillas. Al interrogatorio, se señaló que había notado por primera vez las tumefacciones cuando tenía 10 años de edad y que desde entonces estas habían aumentado de tamaño de manera gradual y ahora interferían con los movimientos de sus rodillas. La exploración física reveló la existencia de tumefacciones duras que se proyectaban desde la región posterointerna de ambos peronees, justamente por debajo de las cabezas de los mismos. La piel suprayacente a las tumefacciones era normal y el tejido subcutáneo se movía con libertad sobre ellas. Cada tumefacción medía 1.25 centímetros de diámetro aproximadamente. Hacían presión franca sobre el tendón del músculo bíceps crural a cada lado, pero no lo hacían sobre los nervios peroneos. La exploración radiológica descubrió la existencia de grandes salientes óseas que se originan en la metáfisis y crecían en sentido distal, alejándose de la epífisis en el extremo superior de la diáfisis del peroné de cada lado. ¿Cuál es el diagnóstico y cómo trataría usted esta enfermedad? Bueno, según el diagnóstico nos dice que es un fibroma condromixoide, el cual es un tumor óseo benigno poco común de origen cartilaginoso. Este se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino y suele empezar desde los 10 y 20 años de edad. Y, a partir de los 10 y 20 años de edad puede ser diagnosticado y se desarrolla a partir del cartílago de crecimiento. Su ubicación más común es en la región metafisaria de los huesos largos y resulta menos invasivo cuando se presenta en el cierre del cartílago de crecimiento.
Para realizar su previo diagnóstico se realizó una diferencial con tumor de células gigantes, displasia fibrosa, condroma fibromixoide y condroblastoma. Las causas de este fibroma suelen ser la administración de radioterapia en zonas cercanas o las alteraciones genéticas. Y los síntomas que este presenta son el dolor, el cual puede ser sordo en un lugar específico. Asimismo, este puede incrementar con el ejercicio y se intensifica durante la noche. Además del dolor, puede haber inflamación en la zona, como enrojecimiento, dolor al tocar, además de la hinchazón. Y con poca regularidad se presenta la fractura ósea tras traumatismo poco importante. Y no suele ser común la fiebre. Y respondiendo a la segunda interrogante, como tratamiento, al tratarse de un tumor benigno, no recibe alguno. Solo los tumores malignos presentan un tratamiento, como es el caso del osteosarcoma, el condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. Muchas gracias, doctora. A ver, Harold, te has ido por las tumoraciones antes de pensar en alteraciones embriológicas. A ver, vamos a revisar bien el casito, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Un varón de 28 años donde se ve una tumefacción duras en ambas rodillas. Cuando piensen en tumoraciones, es muy raro que sean bilaterales, ¿ok? Vayan por ahí. Al interrogatorio señala de que había notado por primera vez las tumefacciones cuando tenía 10 años y luego habían aumentado de forma gradual y ahora pues estaban comprometiendo el movimiento de las rodillas. A la exploración, efectivamente, había estas tumefacciones duras que se proyectaban hacia la parte posterior interna de ambos peronés y justamente por debajo de las cabezas de los mismos. La piel suprayacente a estas tumefacciones era normal y el tejido subcutáneo se movía con libertad sobre ella, ¿no? Cada tumefacción era de 1.5 centímetros aprox y hacían presión sobre lo que es el tendón del músculo bíceps crural, pero no ejercían presión sobre los nervios peroneos. A la radiografía había grandes salientes óseas, ¿no?, que se originaban de la metáfisis y que crecían en sentido distal, alejándose de las epífisis en el extremo superior de las diáfisis del peroné a cada lado. Entonces, tú me has dicho que para ti el diagnóstico era un fibroma condromixoide. El fibroma condromixoide es una tumoración benigna constituida principalmente por cartílago que se va a originar en los huesos largos, en las partes proximales o también las partes distales, ¿no?, mostrando más bien un patrón arquitectural muy focalizado. Este tipo de lesiones vamos a ver que tienen como una composición un tanto peculiar porque son masas que tienen como que hueso de forma periférico, ¿no? Y uno mira por dentro y hace una evaluación de que hay puentes intermedulares, tiene otra composición, ¿no? Y además de eso, cuando me lo mandan al laboratorio, cuando se hace la excisión de estas tumoraciones, para llamarlo un fibroma condromixoide, pues yo tengo que observar tejido condroide, ¿no?, mezclado con lóbulos mixoides, ¿no? Y además se miran células gigantes, áreas de calcificación. Es otra descripción, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, bueno, ese tipo de lesiones son muy comunes. En el caso, bueno, de repente te confundí un poco por la presentación, ¿no?, porque se va a dar en los huesos largos, ¿no?, en lo que es el fémur, la tibia también, ¿no? Se pueden presentar también en otros tipos de huesos, de las manos, la pelvis, etc. ¿Listo? Eso es por el lado del fibroma. Y son dolorosos, eso es algo importante también. ¿Listo? Entonces, y en esos casos, el diagnóstico es más que nada histológico y radiológico, ¿no? Acá en la descripción no manifiesta mucho un dolor, sino más bien afectación de la movilidad. Entonces, lo que tiene este paciente es una aplasia diafisiaria,
¿Listo? ¿A qué nos referimos con esto? Es un trastorno donde vamos a tener más que nada hueso esponjoso cubierto también por hueso compacto que sale, que va a estar produciéndose una exostosis bilateral, ¿no? Como es en este caso, y que se originan a partir de la porción metafisaria de los huesos. Entonces, en el caso como les digo, de pensar en tumoraciones como lo que ha mencionado el fibroma, es más que nada son unilaterales, no tanto bilaterales. ¿Listo? Entonces, y el tratamiento es muy simple, en relación a hacer la extirpación de estas exostosis, ¿no? Porque lo que van a causar más que nada son estos problemas de movilidad por comprimir todo lo que son los músculos, comprimir tendones, ¿no? Por eso que el paciente no puede mover tanto. También las articulaciones de las rodillas, ¿no? Y bueno, lo que sí no tiene es una compresión sobre los nervios, pero hay casos también donde la compresión puede llegar a afectar, a tener afectación nerviosa. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico es la aclasia diafisiaria. ¿Listo? Pero igual, muy buena tu diagnóstico diferencial. ¿Listo? Pero hay ciertos detalles que hay que pulir. ¿Listo? Muy bien, Harold. Pasamos por favor al siguiente casito, al número 7. Sí, doctora, voy a compartir pantalla. ¿Se ve, doctora? Sí, adelante, Ingrid. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Ahora me toca hablar del caso clínico número 7 del capítulo 16. Y el caso es el siguiente. Un pequeño de 4 años de edad fue llevado al pediatra porque los padres estaban preocupados a causa de la cortedad de su cuello. Durante la exploración física se observó que el pequeño tenía limitaciones de todos los movimientos de la columna cervical. El cuello se veía muy corto y la cabeza parecía descansar directamente en los hombros. La línea de pelo del dorso de la cabeza se extendía hasta la espalda. La radiografía de la columna cervical descubrió irregularidades estructurales amplias de las vértebras cervicales. Solo se podían contar 4 de ellas y 3 parecían estar fundidas entre sí. Además de estos datos, el pequeño era perfectamente normal. Después de ver este caso, nos plantea 2 preguntas. La primera, ¿cuál es su diagnóstico? Y la segunda, ¿cómo trataría usted a este paciente? Para responder la primera pregunta, vamos a analizar los puntos, bueno, vamos a sacar las cosas más relevantes mencionadas en este caso, que están subrayadas. La primera vendría a ser que presenta una cortedad de su cuello. La segunda, que presenta limitaciones en todos los movimientos de la columna cervical. Otro punto importante es que la cabeza parecía descansar directamente en los hombros. También como que la línea del pelo del dorso de la cabeza se extendía hasta la espalda. Y al realizarle una radiografía se encontró que se encontraban solamente 4 vértebras cervicales. Viendo todo esto, estos puntos importantes, podemos sacar un diagnóstico. Y el diagnóstico sería que este niño presenta el síndrome de Klippel-Feil, que este síndrome es una enfermedad que se presenta al nacer y este está caracterizado por la fusión de al menos 2 vértebras del cuello. Las características más principales de este síndrome es que presenta una implantación baja del cabello, su cuello es corto y las limitaciones tiene limitaciones en los movimientos. Ya haciendo un análisis más exhaustivo con radiografías, ya podemos sacar también de que presenta uniones o fusiones de vértebras cervicales, como también pueden ser lumbares o torácicas. Eso ya sería clasificaciones dentro del síndrome de Klippel-Feil. A veces este síndrome de Klippel-Feil hace parte de otras enfermedades, como el síndrome de Wilderbrandt o la microsomía hemifacial. Este síndrome puede estar causado por mutaciones en el gen CDF6, CDF3 y heredado de una manera autosómica dominante.
La tríada de este síndrome, como ya se mencionó, vendría a ser el cuello corto, la implantación baja del cabello y las limitaciones para los movimientos del cuello. Para realizar un buen diagnóstico de este síndrome es importante las manifestaciones clínicas descritas, la radiografía simple anteroposterior y lateral en la flexión y extensión de la columna cervical. Otros estudios de gabinete son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. ¿Por qué digo esto? Porque también este síndrome presenta clasificaciones. En algunos textos dicen que son 4, pero en la última actualización lo clasifican en 3 tipos. El primer tipo es donde se presenta una soldadura total de las vértebras cervicales hasta las superiores dorsales. El segundo tipo se localiza en 1 o 2 vértebras y generalmente está acompañada de una fusión occipito-atlatoidea y de hemivértebras. Es la más frecuente y bueno, esta también presenta mínimas manifestaciones clínicas. Y por último, el tipo número 3, la fusión cervical está asociada a trastornos similares a nivel torácico y lumbar. A continuación podemos ver una imagen que representa una columna cervical normal. Se puede ver todas las vértebras cervicales y en el lado derecho se puede ver la fusión de 2 vértebras. Bueno, antes de tocar el tratamiento, las causas de este síndrome, principalmente, como se dijo, puede ser hereditario o también puede ser esporádico. Esta afección se debe a una alteración en la migración del tejido mesodérmico en el momento de la formación de los discos cervicales y del desarrollo de otros órganos como también sistemas en el mismo periodo embriogénico. Esto puede ocurrir entre la 3ª y 8ª semana del desarrollo embrionario. Lo que sucede es que los cuerpos vertebrales de la columna cervical no se separan y permanecen fusionados. Ahora, en cuanto al tratamiento, no existe cura para este síndrome, pero existen varias formas de poder tratarlo. Uno de ellos puede ser los analgésicos en casos leves y tratamientos quirúrgicos en casos que se vean comprometidos, que haya compromiso neurológico. Este suele ser menos difícil de tratar cuando se descubre en pacientes en edad escolar, ya que tanto como el sistema óseo y los músculos pueden adaptarse más fácilmente a los cambios que se realicen mediante cirugías que remedien las malformaciones generadas por este síndrome. Lo que se hace es que las lesiones y las anomalías en las columnas cervicales, estas pueden hacer que las estructuras óseas presionen el cráneo como el tronco encefálico, la parte superior de la médula espinal. Esta compresión puede causar problemas en la médula espinal o un desarrollo normal del cerebro. La cirugía que alivia esta compresión puede ayudar a prevenir la deformidad, el dolor crónico y la pérdida de la función nerviosa. Otro también puede ser el uso de collarines cervicales, las llaves, tracción, terapia física, fármacos antiinflamatorios no esteroideos y medicamentos para el dolor. Sin embargo, los síntomas son progresivos debido a los cambios degenerativos que ocurren en la columna vertebral. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Ingrid. Entonces, sí, este caso nos refiere a un síndrome de Klippel-Feil, el cual, como ha mencionado, pues se caracteriza por esta fusión, esta reducción en cuanto al número de las vértebras cervicales, ¿no? Y obviamente se acompaña con estas otras características que han estado mencionando en relación a tener el cuello corto, la línea de implantación del cuero cabelludo bajo, ¿no? Y también una limitación en cuanto a los movimientos del cuello, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones son de carácter o relacionados a afectaciones en lo que son los genes, el GDF3 me parece que es, ¿no? Que también lo he mencionado. Existen varias clasificaciones, ¿no? Hasta lo último, como he indicado, hasta el tipo 3. Y lo que tenemos que hacer
es que a menudo estas lesiones pues se van a acompañar de otras alteraciones más, ¿no? Puede estar a menudo comprometiendo la posición del omóplato, ¿no? La va a colocar en una posición alta, puede acompañarse de tortícolis, puede acompañarse también de una espina bífida, ¿no? Y entonces, lo que generalmente se hace es dar un tratamiento muy conservador, ¿no? Y dar también un tratamiento sintomático en relación al dolor que va a tener este paciente, obviamente por la lesión a nivel de las vértebras, ¿no? Entonces existe terapia física, tratamiento con antiinflamatorios, se le maneja con terapia del dolor. Si, por ejemplo, el paciente empieza a tener escoliosis, pues hay también cirugías para hacer la corrección de la escoliosis, ¿no? Y que no afecte otras áreas más del cuerpo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Pasemos, por favor, al casito número 8. Ok, doctora, ¿se puede visualizar la pantalla? Delante de Rodrigo. Ok, vamos a ver en el capítulo 16 el caso clínico número 8. Bueno, vemos acá que hay una niña de 9 años de edad que fue llevada al pediatra debido a una curvatura unilateral en la columna de la pequeña, que había notado desde que ésta tenía 5 años de edad. Por lo demás, la niña era sana. Se le hizo una exploración física donde se encontraba que ambas piernas eran de igual longitud, y con la paciente en posición erguida, vimos de que la altura de las crestas ilíacas era igual en ambos lados. Sin embargo, el hombro izquierdo estaba más abajo que el derecho. Se realizó una exploración de la columna vertebral que reveló que una curva brusca manifiesta en la región torácica media de convexidad hacia la derecha, con curvas compensatorias suaves por encima y por debajo de esta región de convexidad hacia la izquierda. A la flexión de la columna vertebral se observó que la región de la curva brusca era rígida. En la exploración radiográfica que se realizó, una radiográfica anteroposterior de la región torácica media, descubrió una vértebra cuneiforme a nivel de la T5 con fusión de las costillas izquierdas quinta y sexta. En este caso, el diagnóstico que he realizado es una escoliosis idiopática juvenil. La escoliosis es una curva con un desplazamiento lateral de la columna vertebral que le da a la columna un aspecto de S o de C. La escoliosis puede provocar que los huesos de la columna giren y así un hombro, omoplato o cadera puedan quedar más arriba de un lado que del otro. El término idiopático significa que la causa de este trastorno es desconocida. La escoliosis idiopática no está causada por cosas como llevar mochilas muy pesadas, adoptar malas posturas, hacer deporte o cualquier otra cosa que puedan hacer los niños, ya que los niños no pueden controlar si desarrollan o no una escoliosis. Esta se va a desarrollar debido a los genes. Después, hablando con términos embriológicos, vemos de que hay una ausencia parcial de segmentación, que se traduce en la existencia de una barra vertebral que en función de su localización va a ser responsable de una desviación de la columna vertebral. Esta barra va a actuar como una brida y con el crecimiento se va a localizar en la concavidad de la deformidad raquídea. De esta forma es posible observar un defecto bilateral de segmentación o también de barras unilaterales asociadas con una o varias hemivértebras contralaterales. Para el tratamiento hay dos formas, una no quirúrgica y la quirúrgica. En este caso, la no quirúrgica es el uso de corsé para escoliosis. Si tiene una curva en la columna entre 25 y 40 grados y aún está creciendo, como en el caso de la niña, el médico te puede recomendar que uses un corsé. El propósito de este es evitar que la curva de la columna empeore a medida de que crezcas. La progresión de la curva depende de la cantidad de crecimiento esquelético o la madurez del esqueleto del niño. La progresión de la curva suele enlentecerse o detenerse después de que el niño alcanza la pubertad. Luego, la forma quirúrgica es la cirugía de escoliosis, donde la cirugía puede ser una opción de tratamiento para corregir curvas mayores a 45 grados en una columna madura desde el punto de vista óseo, o curvas vertebrales que no hayan respondido al uso del corsé. Por lo general, esta cirugía de escoliosis tiene dos objetivos: evitar que la curva empeore y corregir la deformidad vertebral. Eso sería todo, doctora. Gracias. Listo, muy bien, Rodrigo. Acá hay algo importante
para que ustedes puedan saber de qué tipo de escoliosis. Yo creo que la curvatura, la descripción de esta curvatura en la columna, pues definitivamente lo primero que uno piensa pues es en escoliosis. ¿Listo? Pero en el caso de la escoliosis, sobre lo que es la escoliosis idiopática, ¿no? Vamos a ver que va a haber distintas clasificaciones, ¿no? Dependiendo de la edad de aparición, ¿no? Por ejemplo, en el caso del infantil es cuando va desde el nacimiento hasta los 3 años, la juvenil va desde los 3 hasta los 10 y en el caso de los adolescentes pues es más de 10 años. Lo que vamos a encontrar en este caso es de que hay unas curvas compensatorias por la parte por encima y por debajo del defecto, que es a nivel de T5, ¿no? Y vamos a ver que también hay una fusión congénita de lo que son las costillas de la quinta y la sexta del lado izquierdo, ¿no? Lo que es esta T5 como forma de cuña, ¿no? Una hemivértebra, se va a dar porque hay una falta del desarrollo de uno de los centros de osificación que aparecen en el centro principal del cuerpo de cada vértebra, que eso ya lo hemos visto. Entonces, esta hemivértebra se puede acompañar a menudo de lo que es esta fusión o aplasia de las costillas que están adyacentes a esta, ¿no? Y en este caso, pues la niña no tiene mayores síntomas, ¿no? Y lo que sí hay son estas curvas compensatorias para que se van a dar, perdón, para intentar equilibrar un poco la columna, ¿no? Existen tratamientos para lo que es la escoliosis, ¿no? Ahora, en el caso de la neurocirugía, pues pueden lograr de cierta forma intentar hacer una corrección temprana, ¿no? Sobre todo cuando el niño está en desarrollo, para evitar que haya una mayor deformidad y que afecte pues otro tipo de órganos, ¿no? En el caso por ejemplo, tórax, ¿no? Entonces, y evitar también de que a la larga los niños presenten lo que es mucho dolor, ¿no? Porque el tener esa posición antálgica por la curvatura que se da, pues no va a ir evolucionando y va a ir empeorando un poco las molestias de los pequeñitos. ¿Listo? Muy bien. Vamos, por favor, con el siguiente casito, con el caso número 9. Sí, doctora, yo voy a compartir. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre el caso clínico número 9 del capítulo 16 del sistema musculoesqueléticos. El caso nos habla sobre un varón de 30 años de edad que visitó a su médico quejándose de dolor de la parte baja de la espalda, que había experimentado durante el último año. Hacía poco el dolor había empeorado. A la exploración física se observó que el paciente tenía lordosis lumbar grave, con prominencia excesiva de la primera apófisis espinosa sacra. A cada lado, por encima de las crestas ilíacas, había un pliegue prominente de piel y las últimas costillas parecían descansar sobre las crestas ilíacas. Bueno, es normal que la columna vertebral tenga angulaciones o curvaturas que distribuyan las cargas axiales ejercidas sobre el tronco, y esto brinda un soporte y movimiento al cuerpo. Además que se encargan de la protección de importantes estructuras como es el caso de la médula espinal. El conjunto de todas ellas forma una S que se distribuye y minimiza las cargas axiales que ocurren naturalmente al caminar o al estar erguido. El caso nos indica que el paciente presenta una lordosis lumbar grave. Esto quiere decir que la curva lordótica que se puede ver en la imagen de la zona lumbar está incrementada de manera exagerada, esto formando una deformidad de la columna que es llamada hiperlordosis lumbar. Con esto estaríamos respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es una hiperlordosis lumbar.
La causa de la hiperdolosis mayormente está asociada a la acondroplasia y a la espondilolistesis. La acondroplasia es un trastorno de crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo, que se caracteriza por una lordosis lumbar exagerada. La espondilolistesis es una afección en la cual un hueso, en este caso la vértebra, en la columna vertebral se mueve hacia adelante fuera de la posición apropiada. Además de la hiperdolosis puede asociarse no solo a esos problemas, sino también a la mala postura, a un problema congénito que esté presente dentro del nacimiento en las vértebras, también a problemas neuromusculares, una cirugía de columna vertebral, un problema de la pelvis o un problema de las caderas. Una espondilestesis o la misma curvatura exagerada nos indicaría la prominencia excesiva de la primera apófisis sacra, espinosa sacra, y también la hiperlordosis ocasiona un desbalance de algunos músculos que puede fomentar la aparición de un tipo de trastorno postural. En varios músculos se adapta a la nueva forma de la postura y algunos de estos músculos se ven acortados y otros se ven alargados. Esto puede ocasionar hipertonía o acortamiento del cuadrado lumbar, hipertonía o acortamiento de los erectores de la columna, una hipertonía o acortamiento de la musculatura flexora de la cadera, el psoas ilíaco, el torsor de la fascia lata, el recto anterior de la cuádriceps, y también una hipotonía de la musculatura retroversora de la pelvis, abdominales, glúteos y isquiotibiales. Una postura de retroversión nos llevaría al caso del paciente que nos dice que le ocasionó que encima de las crestas ilíacas hay un pliegue prominente de piel y las últimas costillas parecieran descansar sobre estas crestas ilíacas. Se debería, por este caso, por la postura de retroversión. Pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles son las razones embriológicas subyacentes de este trastorno? Bueno, las mitades superiores e inferiores de los somitas adyacentes se unen para formar el centro. Este centro desarrollará la soma vertebral y hacia la parte posterior los arcos neurales formarán una estructura que envuelve los elementos neurales. Cuando el arco neural está completo, comienza a osificarse la estructura cartilaginosa. La segmentación seriada de los arcos neurales se considera en parte dependiente mucho de los ganglios espinales. Pero este fallo, si hay un fallo de segmentación seriada, sería el responsable de las deformidades congénitas del cuerpo vertebral, el centro, elementos neurales o también del disco. El fallo de formación de cualquier segmento espinoso o un fallo de segmentación puede provocar un crecimiento desequilibrado o conducir a una anormalidad en la arquitectura de la columna y un crecimiento errático o desordenado. Los defectos de segmentación se pueden dividir en dos, el unilateral y el bilateral. Bueno, en el caso del unilateral provocaría progresión en prácticamente todos los casos debido al normal crecimiento del lado convexo de la curva y puede llevar a una deformidad severa. Pero en el caso de que sea bilateral, el crecimiento puede ser simétrico y no producir deformidades, excepto ligeros acortamientos en cada nivel. Existen defectos variados y no todo fallo de segmentación será el verdadero causante de una escoliosis pura. También puede haber fallos de segmentación en las barras anteriores que pueden provocar cifosis y defectos de segmentación en la barra posteriores que pueden provocar lordosis. El tratamiento para una hiperlordosis es curable con actividad física, si no es realmente muy grave. Existen diferentes alternativas para las personas que padecen esta molestia, como puede ser las que destacan hacer ejercicio como la natación, la elongación y la gimnasia postural, y en general todas aquellas actividades que contribuyan al fortalecimiento de los músculos. Además también que una ortesis para mejorar la postura. Eso es todo. Gracias por su atención. Muy bien, Cristian. Entonces sí, este paciente pues lo que tiene es una espondilolistesis que se está a nivel de la quinta vértebra lumbar, ¿no? Y que pues ha empezado a causar serios problemas, ¿no? Presenta dorsalgias, y lo que vamos a tener
en este tipo de casos es tener en cuenta cuánto es el grado de desplazamiento que se está dando por parte de la vértebra, ¿no? Por eso es que hay una clasificación que utilizan los radiólogos para poder saber según el grado, según el deslizamiento, desplazamiento, si es que se encuentra en un grado 1, 2, 3, ¿no? Y depende de eso, pues, se va a ver el tipo de tratamientos, ¿no? Porque hay a veces un deslizamiento que no es muy importante, no requiere de un tratamiento quirúrgico, sino más bien tratarlo con medicación, y los grados, pues, más importantes, si se pueden hacer correcciones quirúrgicas, ¿no? Porque van a ser constantes y van a causar mucho dolor en los pacientes, ¿no? Entonces, se puede optar por tratamiento de dolor o por hacer una cirugía para corregir este tipo de deslizamientos. ¿Listo? Y bueno, como claramente nos han explicado la forma de cómo es la embriología de esta espondilolistesis. Muy bien. Vamos, por favor, avanzando. Vamos con el casito número 10, por favor. Sí, doctora, voy a compartir pantalla. Listo. ¿Se puede observar? Sí. Adelante, por favor, Alexandra. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado hablar acerca del caso clínico número 10. Este caso nos habla de una mujer de 40 años que visitó al cirujano ortopedista porque había experimentado dolor sordo y sensación de clavos y agujas en el lado interno del antebrazo y mano derecha. Los síntomas habían empezado 2 años antes y empeoraban progresivamente. El trastorno se hacía peor al final del día cuando la paciente se encontraba cansada. Señaló además que tenía dificultades para efectuar movimientos más finos con los dedos, como los que se requiere para abotonarse el abrigo. A la exploración física de la paciente se observó que dolor y parecias eran percibidos en los dermatomas cervical 8 y torácico 1 en el lado interno del antebrazo y la mano derecha. La exploración de la mano derecha descubrió aplanamiento de la eminencia tenar y agotamiento de los músculos interóseos. Abductor propio del pulgar, oponente del pulgar e interóseo eran débiles. A la flexión lateral del cuello hacia la izquierda, con depresión del hombro derecho, desaparecía el pulso radial derecho. Nos plantea 3 preguntas. La primera es, ¿qué anomalía congénita del cuello produciría estos síntomas y signos? Podría tratarse de una costilla accesoria, en este caso de una costilla cervical. Esta costilla supernumeraria suele estar unida al manubrio del esternón o a la séptima vértebra cervical y puede estar fusionada con la primera costilla. Estas costillas accesorias pueden ser unilaterales o bilaterales y la presión ejercida por esta o estas costillas sobre el plexo braquial o la arteria subclavia generaría síntomas neurovasculares. En este caso, se trataría de una costilla cervical accesoria unilateral, ya que los síntomas se sienten solo de un lado. A veces esta causa el síndrome del desfiladero torácico, también llamado del opérculo torácico o síndrome de la costilla cervical, que consiste en un síndrome compresivo neurovascular braquial. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la exploración embriológica de este trastorno? Embriológicamente, las costillas se desarrollan de los procesos costales de las vértebras cervicales o lumbares, donde estos procesos forman costillas únicamente en la región torácica. En este caso, se daría el desarrollo de una costilla extra, que sería la costilla cervical. Y por último, ¿cómo trataría usted a este paciente? En primera instancia, las medidas serían conservadoras con fisioterapia, colocar el brazo en un cabestrillo, medicamentos antiinflamatorios, y si estas medidas llegan a fracasar, se puede optar por una descompresión quirúrgica. Eso sería todo. Muchas gracias.
Muy bien, Ale. Entonces sí, ¿no? Esta pacientita lo que tiene es una costilla cervical que está en el lado derecho y que va a estar produciendo pues presión hacia lo que es el tronco inferior del plexo braquial. Entonces, la presión sobre este segmento pues le está causando dolor, va a causar lo que es parestesias en la parte interna del antebrazo derecho y también de la mano. Y también va a causar que haya una atrofia de los músculos pequeños de la mano derecha, ¿no? Entonces, conforme se va acercando el fin del día, pues la paciente va a sentirse mucho más cansada, va a haber más caída de lo que es el cinturón del hombro, ¿no? Y va a ir aumentando la presión sobre lo que es el tronco nervioso, ¿no? Gracias a la presencia de esta costilla. Entonces, la depresión que va a causar, la depresión del hombro, va a producir la oclusión también de la arteria subclavia al momento de que tiene su paso sobre la costilla cervical, ¿no? Y este tipo de presencia de esta costilla accesoria, pues se va a dar como resultado de un desarrollo excesivo de lo que es el tubérculo anterior de las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical. Hay muchas variedades en relación a este tipo de presentaciones, ¿no? Y el tratamiento, lo ideal pues sería extirparla, ¿no? De forma quirúrgica esta costilla para que no continúe causando mayor molestia a la paciente, ¿no? En relación a la presión y a la oclusión de las arterias. Muy bien, pasemos por favor al casito número 11. Ok, doctora. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Ahora voy a exponer acerca del capítulo 16 y el caso clínico número 11. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso clínico podemos ver que el pediatra examinó a una pequeña de 7 años de edad por deformidad del frente del tórax. A la exploración física se encontró que la paciente tenía hombros redondeados y tórax ahuecado. El manubrio y el esternón se encontraban en posición normal, pero el cuerpo del mismo y el apéndice sifoides estaban deprimidos. El latido del ápice cardíaco estaba desviado hacia la izquierda y la paciente había sufrido ese trastorno desde el nacimiento, pero no tenía síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a la primera pregunta, con respecto con la primera pregunta, con respecto a ¿cuál sería el diagnóstico de dicho paciente? Bueno, sería un claro ejemplo del caso de pectum excavatum, o también conocido como tórax hundido. Esta alteración en el tórax se caracteriza por una depresión del esternón como de su extremo distal, tal como se evidencia en el caso. Incluso la zona más deprimida es la parte superior al apéndice sifoides. La desviación del ápice cardíaco a la izquierda se debe a la concavidad que ocasiona la depresión, lo que produce una disminución del eje anteroposterior del tórax, llegando a ser tan corto que la tabla posterior del cuerpo externo casi contacta con la parte anterior de la columna dorsal, lo que produce un desplazamiento del corazón hacia el lado izquierdo. Además, el tórax hundido suele comenzar a notarse poco tiempo después del nacimiento y generalmente empeora durante el periodo de crecimiento de la adolescencia. Además, este caso de pectum excavatum es más común en los varones y puede estar asociado con enfermedades genéticas o el tejido conectivo. Siguiente diapositivo, por favor. Ya. Con respecto a la segunda pregunta de cuál es la causa embriológica posible de este trastorno deformante, bueno, se debe a una hipertrofia en longitud de los cartílagos costales debido a los trastornos o anomalías del tejido conectivo y principalmente una falla en las fibras de colágeno tipo 2, lo que desencadena un desplazamiento en dirección inferior de la parte baja del esternón que vendría a ser el proceso sifoides o apéndice sifoides. También se da el crecimiento excesivo de los cartílagos costales con desplazamiento hacia dentro de la parte baja del esternón, que forma un agujero que se puede presentar en causa de la fusión incompleta de las barras esternales cartilaginosas durante el periodo embrionario.
Como nosotros sabemos, el esternón se origina del mesodermo somático de la pared ventral del cuerpo, que forma dos cartílagos separados, las bandas esternales, las cuales migran en dirección ventromedial y se fusionan con otra en sentido craneocaudal. Como sabemos, el proceso sifoides es el único en unirse. Y dicho proceso sifoides puede tener una orientación sobre la misma línea del esternón o puede tener una inclinación hacia el lado anterior, que sería un caso de pectus carinatum, o en este caso una inclinación hacia el lado posterior, que vendría a ser nuestro caso clínico, que es pectus excavatum. Siguiente diapositiva. Me faltó decir algo. En dicho caso clínico podemos presenciar dos tipos de depresiones. Una que se da al inicio, que puede ser una depresión leve, en la cual no se observa alteraciones en la posición del corazón. Y posteriormente podría surgir una depresión severa, en la cual el corazón, los pulmones, el esófago y el diafragma pueden estar comprimidos con desplazamiento del corazón hacia el lado izquierdo y tal vez una prominencia del tronco de la arteria pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a cómo trataría usted a este paciente, bueno, al no presentar síntomas no sería necesaria una cirugía. Se podría ordenar exámenes para evaluar mejor el estado cardiorrespiratorio por medio de una tomografía axial computarizada, la cual nos va a permitir saber el índice de Haller, el cual tiene relación entre el diámetro transversal y el diámetro anteroposterior del corte, del máximo hundimiento del tórax. Además, dicho índice de Haller, si es igual o superior a 3,25, se define como severo. Como ya lo mencioné, puede causar una depresión severa y puede ser indicación para el tratamiento quirúrgico del pectus excavatum. Asimismo, es importante realizar un seguimiento por si se presenta alguna molestia más adelante, sobre todo por el crecimiento en la adolescencia. Aún así, para evitar posibles complicaciones posteriores e incluso las preocupaciones que pueden haber por el aspecto físico, se podría recurrir a una cirugía que corrija dicha deformidad, aunque se podría plantear un tratamiento con técnicas menos invasivas que una cirugía normal. En este caso podría ser el procedimiento ENUS, el cual la técnica consta en realizar dos incisiones en la piel, ya sea de un diámetro de 3 a 4 centímetros de longitud, en las líneas axiales medias derecha e izquierda. Luego se inserta un toracoscopio entre los dos espacios intercostales debajo de la incisión torácica derecha. Por consiguiente, se coloca una o más barras de acero detrás del esternón y se fija el esternón más externo de la costilla. Finalmente se giran las barras 180 grados y se sutura. Luego el pecho se reconstruye durante 2 a 4 años y después de esto las barras se pueden extraer mediante otra cirugía. Y bueno, esto sería todo. Gracias. Muy bien, Germán. Entonces, la descripción que nos hacen del caso clínico, ¿no?, es muy clara para ver lo que es el pectus excavatum, o también llamado tórax en embudo. Este tipo de lesión o malformación vamos a encontrar que es una de las más frecuentes a nivel de lo que es la pared anterior del tórax. Encontramos esta depresión anormal en el esternón, que es producida por una angulación posterior del cuerpo del esternón, desde lo que es su unión con el manubrio esternal, ¿no? Vamos a ver además otras características en relación a lo que son los cartílagos costales, que se van a hacer un poco más largos, van a estar un poco más angulados, ¿no? Y el apéndice sifoides va a estar doblado hacia adelante de una manera muy prominente, ¿no? Entonces, lo cual, ¿no?, todas estas características pues nos va a dar lugar a la presencia de una concavidad en la pared anterior, ¿no? La etiología, bueno, más que nada es una alteración en relación al crecimiento de los cartílagos costales y también de las costillas, ¿no?, unidas por medio de una fibrosis anterior hacia lo que es el diafragma. Este tipo de pacientes, vamos a ver de que si la depresión de este esternón no es tan grave, no va a producir afectaciones o alteraciones en relación al funcionamiento del pulmón, ¿no?
y podemos esperar un poco la cirugía, ¿no? Pero siempre la opción ideal es hacer una corrección quirúrgica, ¿no? Para ir modificando lo que es la anatomía costal, la anatomía esternal, ¿no? Y poder limitar todos los defectos que se puedan presentar utilizando otro tipo de, como han visto, bueno, usan como que rellenos para lograr no sacar un poco más allá del externo, ¿no? No tener esta deformidad, ¿no? Y a largo plazo hay que evitar problemas. Claro que el intervenir este tipo de deformidades es un poco riesgoso, ¿no? Porque estamos manejando cavidad torácica, no evitar de que no se compliquen con neumotoras, de que no desarrollen algún tipo de aneurismas, no hacer perforación pericárdica, o sea, es bien riesgoso, ¿no? Entonces hay que sopesar un poco cuánto es el problema cardiorrespiratorio que va a tener mi paciente frente a la cirugía de alta complejidad que va a recibir la paciente. Muy bien, pasemos por favor al casito número 12. Doctora, ¿puede ver mi pantalla? Sí, Nicole, adelante. Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer sobre el caso clínico número 12 del capítulo 6 del sistema musculoesquelético. En Inglaterra, en 1961, una mujer embarazada fue a ver al obstetra quejándose de malestar matutino excesivo. La paciente fue tranquilizada cuando se le dijo que los síntomas se limitaban a los primeros meses del embarazo y que pronto se sentiría mucho mejor. 3 semanas después, la paciente volvió y pidió si podía tomar algo para detener el malestar. Parecía tan alterada y preocupada que el médico decidió darle talidomida, un hipnótico suave. Este medicamento funcionó perfectamente bien y la paciente llegó a término sin más problema. Es así que después de un parto normal, el obstetra se horrorizó al encontrar que el varón que había nacido no tenía brazos ni piernas. ¿Cómo se llama esta alteración? ¿Hay alguna relación entre el medicamento administrado para controlar el malestar matutino y las terribles anomalías congénitas? Como antecedente me gustaría decir que la talidomida fue sintetizada en 1953 por Wilhelm Kunz en los laboratorios Chemie Grünenthal en Alemania, y este fármaco fue comercializado entre los años 1957 y 1963 para el tratamiento sintomático de las náuseas y los vómitos durante los 3 primeros meses del embarazo, en Alemania, Canadá e Inglaterra. Y entonces, por no originar alteraciones en la coordinación motora ni en la función respiratoria, rápidamente este fármaco se hizo muy popular. En 1961, sin embargo, se reportó focomelia y otras alteraciones congénitas severas por el uso de la talidomida durante el embarazo. Es así que, respondiendo a la pregunta sobre cómo se llama esta alteración y qué forma parte del diagnóstico, la primera inferencia que hice es que se trata del caso de una focomelia, puesto que se manifiesta por una malformación de origen teratogénico consistente en la ausencia de elementos óseos y musculares en el miembro superior o inferior, que queda reducido a un muñón o prominencia que sale del hombro o de la cintura y se asemeja bastante a lo que son las aletas de una foca y puede afectar a un solo miembro o a varios. Pero creo que en este caso estaría enfocado más al caso de una amelia por consumo de talidomida, puesto que la amelia es una malformación congénita que se determina por la falta o ausencia casi total de uno o más miembros, ya sean superiores o inferiores, como se describe en el caso clínico, puesto que el bebé nace con la ausencia total de miembros superiores e inferiores. Y generalmente esta amelia es originada en la 4ª semana de gestación embrionaria. Hablando acerca de las causas, en este caso, la principal causa es el consumo de talidomida durante la gestación, especialmente durante el primer trimestre del embarazo. El mecanismo exacto de acción de este fármaco para desencadenar su acción teratogénica es aún incierto, pero una de las teorías más aceptadas y planteadas recientemente es que explica el efecto inhibitorio en la conformación de un complejo proteico en la gestación, que se encarga de eliminar proteínas que van a resultar nocivas para el desarrollo del feto. También se conoce
que el mecanismo de producción es a través de la angiogénesis, específicamente bloqueando la transcripción de genes de factores de crecimiento. Y el factor predisponente más importante es el tiempo de exposición durante el embarazo, siendo el periodo de mayor sensibilidad de la tercera a la quinta semana de gestación. Causa dichos efectos tanto por el consumo de la madre como también por el consumo del padre antes de la concepción. Acerca de los síntomas. Se solía recurrir a la prescripción de este medicamento en las etapas tempranas del embarazo, donde se manifestaban síntomas como náuseas, vómitos, ansiedad e insomnio. Y por el consumo de la talidomida, el bebé claramente nace con focomelia de algunas de sus extremidades superiores o inferiores o con la ausencia completa de ellas, amelia, como precisamente se presenta en este caso. Aquí podemos observar en estas imágenes las principales manifestaciones teratogénicas de este fármaco, como malformación o aplasia de extremidades superiores e inferiores, mielomeningocele, parálisis facial, microftalmia, deformidad o ausencia del conducto auditivo externo y paladar hendido. Y otras malformaciones menos frecuentes pueden ser las cardíacas, las renales, las esofágicas o las urogenitales. Acerca del tratamiento. La acción inmediata y de carácter de emergencia que se tomó fue la suspensión del fármaco en todos los países donde se estaba distribuyendo bajo distintos nombres. Y es muy importante recalcar que el riesgo de consumo de cualquier medicamento durante el embarazo siempre existe, pues se siguen indicando medicamentos con acción no del todo conocida. Conforme se trate de embarazos más complicados, como con el aumento de la edad, el método más importante como tratamiento es la precaución del consumo de los medicamentos. Así también la FDA aprobó su uso solo en el tratamiento del eritema nudoso leproso y también demostró eficacia en otros procesos dermatológicos refractarios, tales como el prurigo actínico, la histiocytosis de Langerhans del adulto, la estomatosis aftosa y el tratamiento del mieloma múltiple. Y por último, me gustaría decir como conclusión que los hijos de la talidomida fueron un hito en el desarrollo de la industria farmacéutica y a partir de la tragedia de distintos países impusieron severas reglas y metodologías de ensayos clínicos definitivamente necesarios para aprobar la venta de cualquier fármaco. Sin embargo, años más tarde, la talidomida volvió a los consultorios médicos, pero esta vez como un agente auxiliar en distintas enfermedades autoinmunes, como el lupus, y actualmente se prueba para tratar distintos síndromes y otras enfermedades poco recurrentes. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien, Nicole. Entonces, sí, lo que has llegado a tu conclusión es exacta, ¿no? En relación a la amelia y hacer esa diferencia entre lo que es la focomelia y la amelia, ¿no? Bueno, en los años 50, en los 60, pues se usaba muchísimo este fármaco que es la talidomida para tratar lo que era la hiperemesis. Pero acordémonos que en esas épocas la aprobación de los fármacos o el proceso de evaluación, no es tan riguroso como el que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día sabemos que para que un fármaco pueda salir a la luz, pues tiene que pasar por una serie de procesos, ser probados en animales, en cierta población, ver qué efectos secundarios tienen, ¿no? Eso lo estamos viviendo el día de hoy con lo que es la vacuna para el COVID, ¿no es cierto? Entonces, antes no se guardaba mucho cuidado con eso, y es que en esa época, frente a los problemas clásicos de una gestación, el tener pues las náuseas constantes, pues se trataba muchísimo con la talidomida, ¿no? Sobre todo en Europa. Entonces, y esto es un teratogénico, es un fármaco teratogénico que afecta principalmente el desarrollo de los miembros de las extremidades, ¿no? Y en el caso de la amelia, vamos a tener la ausencia completa de una de las extremidades, ¿no? En el caso de la focomelia nos queda como un rezago todavía de lo que serían la extremidad, ¿no? El día de hoy es muy raro que usemos la talidomida, aunque sea para tratamiento de lupus. Tenemos otros fármacos que nos van muchísimo mejor para todo lo que es
enfermedades autoinmunes y ya casi que está retirado del mercado por toda la serie de alteraciones o teratogenidades que se han presentado, ¿no?, en relación a este fármaco. Entonces, cuando traten a una gestante, por eso cuando se manejan gestantes, no se les da casi nada para, o sea, tratar de ser lo menos, ¿cómo les puedo explicar? O sea, algún fármaco, tratar de no darles fármacos porque por el miedo de que vayan a causar algún problema al bebé, ¿no? Es más, hasta el famoso paracetamol, me parece que hace poco escuché que sí lo están contraindicando en algunas gestantes, ¿no? Porque pueden causar algunos problemas cardiovasculares. Entonces, poco a poco, manejar una gestante es muy complicado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, no solo por la gestante, sino principalmente por el bebé, ¿no? Sobre todo cuando tenemos algún problema durante el primer trimestre, que ya sabemos que es la época después de la formación, donde se va a dar la organogénesis, ¿no es cierto? Entonces, peor todavía. Muy bien, pasemos por favor al casito 12. Doctora, ¿se logra ver mi pantalla? Sí, Gustavo, adelante. Ok, doctora. Ahora les voy a hablar del caso clínico 13 del capítulo 16. Bueno, nos dice que hay un varón de 7 años de edad que fue llevado al pediatra porque era incapaz de levantar el brazo derecho por encima de un ángulo recto con el cuerpo, aunque sufría algunos problemas por este motivo. Su madre dijo que nunca se había quejado. A la exploración física se observó que el pequeño sostenía la cabeza en posición un poco lateral, en flexión hacia la derecha. Los movimientos del brazo y del hombro izquierdo eran normales. El omóplato derecho era más alto que el izquierdo y el ángulo interior miraba hacia adentro. La exploración del cuello descubrió una barra de hueso que corría desde la región cervical media de la columna vertebral hasta el ángulo superior del omóplato derecho. La exploración del brazo derecho confirmó que el pequeño era incapaz de levantarlo más allá de 90 grados y que el omóplato estaba fijo y no entraba en rotación de manera normal. El pequeño tenía escoliosis ligera. En cuanto al diagnóstico, esta es una clásica deformidad de Sprengel, la cual sabemos que se caracteriza por una presencia de la elevación congénita de la escápula. En cuanto a sus causas, dentro de la patogenia de la deformidad de Sprengel, es muy importante conocer la embriología del desarrollo de la escápula, ya que esta tiene su origen en un apéndice cervical que normalmente se va a diferenciar a la altura de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, en lo que va en la quinta semana de gestación. Esta estructura normalmente, lo normal es que tienda a descender al tórax al final del tercer mes de vida intrauterina, y por ello es que si es que de repente cualquier impedimento que haya en el descenso va a dar lugar a una escápula hipoplástica y elevada. Surge de forma esporádica, o sea, de muy poca frecuencia, no se da muy frecuentemente, y es por ello que se le considera como una enfermedad rara. Entonces, por definición, se puede decir que debe ser menor a un caso por cada 2.000 personas. También se da sin necesidad de que algún otro familiar la haya tenido, pero se ha llegado a informar también que hay algunos casos en donde se da por herencia autosómica dominante. Muchas veces también existe lo que es el crecimiento anormal de hueso o cartílago en el hombro y cuello, que como nos describía el caso, por ejemplo, que va a unir a la escápula con las vértebras. En cuanto a los síntomas, se suele asociar a una displasia de la escápula y atrofia, o también hipoplasia muscular. Y es por ello que el paciente es incapaz de levantar su brazo.
y esto es debido por la falta de rotación de manera normal. Generalmente esto solo afecta a un lado, de una sola escápula, un solo lado, y por ejemplo en nuestro caso se da en el lado derecho. Y es por eso que por eso su cabecita se encuentra jalando justo hacia este lado. Eh, Produce también una atenuación de movilidad del hombro, como ya les dije, sobre todo en lo que es la flexión hacia atrás y en la abducción o abducción, en función al grado de severidad que tenga el paciente. Respecto al grado de severidad, esta la clasifican según el grado de Cavendish, que es que se da en 4 grados, que es el grado 1, que es por ejemplo, en el grado 1 es una deformidad muy suave, no es muy notoria y, y no se suele apreciar con la ropa. El paciente sí o sí tiene que retirarse la ropa para poder observar mejor. En el grado 2 es una deformidad mucho más, una deformidad leve, ya no es tan suave tampoco. En el grado 3 la deformidad es moderada, ya es visible y el hombro se eleva casi de 2 a 5 centímetros. En el grado 4 la deformidad ya es grave y ya es muy evidente esta elevación. Eh, en cuanto a la proporción de la prevalencia de mujer-varón es de 3 a 1 y también se reporta que hay mayor frecuencia en la escápula, mayor frecuencia de estos casos en la escápula izquierda. Puede estar asociada a anomalías, como en nuestro caso con la escoliosis, también se asocia con la espina bífida cervical, con paraplegia, lativacia, y etcétera. Y en cuanto al tratamiento, este va a depender según la severidad que sea el caso de la deformidad y también de las restricciones en el rango de movimiento del hombro que el pacientito presenta. Por ello se suele recomendar una terapia física, que esto va a ser más que todo para poder maximizar la fuerza de su brazo en cuanto al rango de movimiento y la función que tiene el hombro. También es necesaria una cirugía para poder liberar a la escápula, como en nuestro caso es por lo que se encuentra unida a las vértebras, y también para reubicarla y, y también más que todo para darle una mejor apariencia estética al paciente, ¿no? Y por ello es muy importante esto, el diagnóstico temprano de esta enfermedad, de esta deformidad, ya que se va a poder dar un mejor resultado y aproximadamente se pronostica un buen resultado si se realiza entre los 15 a 20 meses de edad y esto también junto a lo que es una rehabilitación posquirúrgica. Gracias, doctor. Muy bien, Gustavo. Entonces, sí, ¿no? Este pacientito lo que tiene es el hombro de Sprengel a nivel del lado derecho, donde nosotros vemos que en el caso, pues el omóplato derecho es incapaz de poder entrar en rotación porque se encuentra fijo a la columna vertebral gracias a una barra de hueso, ¿no? La constitución es normal, se va a encontrar en la parte alta del cuello y durante el desarrollo va a descender de manera progresiva hacia lo que es la parte posterior del tórax, ¿no? En estos casos, lo que se tiene que hacer, ¿no? Como ha indicado, pues es evaluar en cuál es el grado que va a presentar el paciente, ¿no? Dependiendo de la deformidad que va a haber, si es una deformidad un poco leve, o si es moderada o es una deformidad tan grave donde la escápula pues se encuentra muy alta, ¿no? Entonces, en estos casos evaluamos también cómo se va a corregir, ¿no? Mediante cirugía, mediante un tratamiento médico, lograr llevar al paciente a rehabilitación para ampliar el rango de movilidad, mantener una muy buena fuerza a nivel de los músculos periscapulares, ¿no? Y bueno, el tratamiento quirúrgico generalmente lo indican en casi todos los grados, excepto el 1, ¿no? Sobre todo cuando vemos un paciente que tiene un compromiso tanto funcional, ¿no? Principalmente funcional, pero también estético, ¿no? Entonces ahí lo llevamos a cirugía. Listo, muy bien. Pasemos por favor al casito número 14.
Doctora, ¿sí se llama en mi pantalla? Andy, adelante. Ahí. Buenos días, doctora. Yo le voy a exponer el caso clínico 14, que es aquí, el caso, clínico 14 del capítulo 16. El caso. Un pequeño de 10 años de edad fue visto por el cirujano ortopedista porque tenía manos ambas. A la exploración se observó que las manos eran más delgadas que lo normal y que los antebrazos eran cortos y gruesos y tenían convexidad hacia atrás. Las manos eran pequeñas y estaban desviadas hacia afuera. Existía el cúbito en ambos lados, pero no pudo identificarse el radio. Los dedos eran pequeños y podían sujetar objetos bastante bien. La madre dijo que el pequeño había tenido el trastorno desde el nacimiento. El diagnóstico es mano samba radial. Esta se denomina un mosaico de anomalías óseas, músculo-tendinosas y neurovasculares del lado radial de la extremidad superior. Como consecuencia de las mismas, la mano se desvía radialmente o con un grado de mayor flexión o menor flexión y pronación. El grado de afectación es variable y en su forma más extensa se afecta a toda la extremidad, incluyendo una hipoplasia del húmero. Existen 4 tipos de clasificaciones más usadas, que es el tipo 1, cuando el radio hipoplásico con deficiencia de la epífisis del crecimiento distal, el tipo 2, el radio globalmente hipoplásico, el tipo 3, que es la ausencia parcial de radio con presencia de un segmento proximal y de un tracto fibroso distal, y el tipo 4, que es la ausencia total de radio. En este caso se considera un tipo 4 debido a que no se llega a identificar el radio en las radiografías y la convexidad hacia atrás, con la desviación de las manos hacia atrás. Aparte del antebrazo, se vuelve más corto. El tratamiento normalmente se inicia del primer al tercer año de vida. Todo tratamiento por encima de los 6 años está contraindicado. Esto debido a la rigidez de la mano y los casos asociados a alteraciones marcadas en el codo. Normalmente el tratamiento es la corrección pasiva de la deformidad con yesos sucesivos, centrado de la mano sobre el cúbito en los casos de ausencia de radio distal y transposiciones tendidosas para equilibrar la mano y reconstrucción del pulgar en sus aplasias. En este caso no, porque se vio que los dedos funcionan correctamente. El rol de kinesiólogo es ofrecer un tratamiento para ayudar a aumentar la fuerza y el funcionamiento de la mano con un plan de ejercicios, realizando una rutina personalizada. Gracias. Muy bien, a ver, Andy, sí, lo que tiene es esta mano samba, pero a consecuencia de una falta congénita bilateral de radio, ¿no? Entonces, también se requiere pues una forma de un tratamiento para poder lograr corregir la deformidad y mejorar el funcionamiento de la manito, que es lo que nos importa, ¿no? Lo que refiere a la descripción de la mano samba, ¿no? Esta desviación radial por defecto o en el caso del radio, ¿no? Ya sea a veces por una hipoplasia o a veces por una ausencia total, ¿no? Entonces hay que hacer un examen radiológico para poder ver cuál de estas dos presentaciones hay y ver si es que necesita realizarse de repente un alargamiento de cúbito con corrección de la deformidad angular o finalmente pues quedar acortado y arqueado la manito. ¿Listo? Muy bien, pasemos por favor al casito número 15. Doctora, yo voy a presentar. Listo. ¿Se logra observar? Sí, adelante Nayeli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Les expondré el caso clínico número 15 del capítulo 16.
El caso nos dice lo siguiente. Una madre observó que su pequeño de 6 meses tendría a sostener el pulgar derecho dentro de la palma de la mano y nunca parecía estirarlo. A la exploración física, el pequeño podía extender solo en parte el pulgar derecho. Mediante una sujeción suave de las falanges distales y proximal, el pulgar podría extenderse de manera pasiva y lo hacía así con un chasquido suave. A la palpación pudo percibirse un nódulo pequeño enfrente de la cabeza del primer metacarpio, en el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Bueno, primero debemos de considerar en consideración los siguientes puntos. El pequeño es de 6 meses, su pulgar derecho parecía nunca estirarlo, tenía un nódulo pequeño en el tendón flexor largo del pulgar y los chasquidos. En base a todo lo mencionado, se puede ver que se trata de un dedo en resorte llamado también tenosinovitis estenosante, el cual puede haber tanto en adultos y en niños. En este caso sería específicamente el pulgar en resorte infantil. Llamaremos pulgar en resorte a la situación en que el dedo pulgar hace un resalte cuando lo flexionamos y estiramos. Ocurre típicamente en el niño de menos de 1 año. En este caso, como se ve, tiene 6 meses y se produce por una discrepancia entre el tamaño del tendón flexor largo del pulgar y una polea fibrosa situada en la base del dedo. Las poleas fibrosas sirven para que el tendón tenga un recorrido adecuado y una función correcta. Cuando el tendón es más grueso que el tamaño de la polea, este roza en su interior, se inflama y acaba produciendo un mayor engrosamiento y una mayor dificultad en cuanto al paso. Cuando la zona engrosada del tendón pasa a un lado y al otro la polea en los movimientos del dedo, se produce este resalte. Si el proceso no se trata, el engrosamiento se hace progresivamente mayor, lo que provocaría un dolor con los movimientos y finalmente ya no podría pasar por el interior de la polea, dejando el dedo bloqueado en flexión. Algunos síntomas que podemos mencionar del dedo en resorte vendría a ser una rigidez en el dedo, especialmente por las mañanas, una sensación de chasquido, crujido cuando mueve el dedo, sensibilidad o bulto o nódulo en la palma de la mano, en la base del dedo afectado. El dedo se queda atascado, trabado en la posición de flexión y se estira con un chasquido de manera repentina. El dedo se traba en la posición de flexión y no puede volver a estirarlo. Bueno, en cuanto a las causas, los tendones son unas cuerdas fibrosas que unen los músculos a los huesos. Cada tendón está rodeado por una vaina protectora. El dedo en gatillo se produce cuando la vaina tendinosa del dedo afectado, en este caso el pulgar, se irrita y se inflama. Esto interfiere en el movimiento deslizante normal del tendón a través de la vaina. La irritación se prolonga y también se inflama. Esto interfiere en el movimiento y en el deslizamiento normal del tendón a través de la vaina. También se produce lo que son cicatrices, engrosamiento y una formación de lo que son las protuberancias o nódulos, como nos menciona en el caso, en el tendón, el cual dificulta aún más su movimiento. En cuanto al diagnóstico, para diagnosticar no se requiere en sí de ningún análisis complejo. Se realiza el diagnóstico a partir de una historia clínica y una exploración física. No son necesarias pruebas complementarias como rayos X o ecografías. Durante la exploración física se debe pedir que el paciente abra y cierre la mano para así verificar la zona de dolor, la fluidez del movimiento y las evidencias de bloqueo. También se coloca la palma para detectar la presencia de algún bulto. Si el bulto está relacionado con el dedo en gatillo, se moverá al mover el dedo, dando que esta es una zona inflamada en donde parte del tendón también se moverá con el dedo. En cuanto al diagnóstico diferencial, normalmente el diagnóstico de los dedos en resorte es clínico y no tiene mayor dificultad. Sin embargo, algunas circunstancias pueden hacernos caer en error, como es el caso en los fallos en la localización de las patologías. Aunque la patología del dedo en resorte se localiza al nivel de la polea A1, no es raro que el paciente en sí localice el problema en las articulaciones interfalángicas proximal. En este caso, un dedo en gatillo bloqueado puede confundirse con una luxación, una distonía, un Dupuytren. Patologías primarias en la articulación metacarpio-falangia. Aunque es un supuesto que es poco frecuente, también puede ocasionar de una manera clínica similar a lo del dedo en resorte, tumores del tendón, anomalías de los huesos sesamoideos, irregularidades en la articulación metacarpio-falangia de diversas etiologías, cuerpos extraños a dicho nivel. Para el diagnóstico diferencial es útil la infiltración local con lidocaína
el cual producirá una desaparición transitoria en lo que es el engatillamiento en los casos primarios. Para el tratamiento del dedo en gatillo varía su gravedad y su duración. También se debe tener en cuenta la edad del paciente. La mayoría de los casos se solucionan de una manera espontánea, en general realizando un control clínico adecuado hasta los 6 años de edad. En este caso, nos menciona que tiene 6 meses. Y más del 90% de los pacientes mejoran sin algún tratamiento quirúrgico. En aquellos casos que no mejoran de una forma espontánea, es necesario abrir quirúrgicamente la polea para que el tendón pueda deslizarse sin obstáculos y se recupere la movilidad del dedo. Normalmente no se opera antes del año porque muchas veces se puede reparar o hacerse visible mediante algunos ejercicios y porque el niño a partir del año tiene el dedo de un tamaño más fácil para que sea de una manera más práctica, además de que el nervio colateral radial pasa por encima de esta polea y en lo que son niños pequeños sería un poco difícil de reconocer. La intervención quirúrgica se realiza haciendo un corte en el pliegue de flexión de la base del dedo pulgar para identificar debajo del tendón de la polea. Se corta la polea longitudinalmente para liberar el tendón y se comprueba que el dedo pueda moverse libremente sin que este tendón quede atrapado. Se cierra la herida de piel con un punto intradérmico que se absorbe solo y no hay que quitarlo. Y se deja el dedo inmovilizado y la herida tapada. También al buscar bibliografía encontramos que se puede utilizar algunos medicamentos, como vendría a ser el caso de antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, los cuales pueden aliviar el dolor, pero es probable que no alivie la hinchazón que comprime la vaina tendinosa. En cuanto a la terapia, entre los tratamientos conservadores no invasivos se encuentra descansar hasta que se mejoren los síntomas y se evita de hacer actividades que requieran un agarre repetitivo. También el uso de una férula, el cual es posible que el médico lo recomiende por las noches para que mantenga el dedo afectado en una posición extendida por hasta 6 semanas. Esta férula ayuda también a que el tendón descanse. También se recomienda un ejercicio de estiramiento. El médico también puede recomendar estos ejercicios para ayudar a mantener la movilidad del dedo. Y si estos síntomas son graves y los tratamientos conservadores no ayudan, se recomienda lo que vendría a ser una inyección de esteroides, el cual en lo que vendría a ser en la vaina tendinosa o cerca de esta para así reducir la inflamación y permitir que el tendón vuelva a deslizarse libremente. En la imagen se puede observar una inyección esteroide en la polea A1. También se recomienda una liberación percutánea. Después de insensibilizar la palma de la mano, el médico inserta una aguja gruesa en el tendón alrededor del tendón afectado, el cual mueve la aguja y el dedo, ayudando a que se repare la comprensión, que es lo que impide el movimiento fluido del tendón. En cuanto a la cirugía también, como ya se mencionó, a través de una pequeña incisión cerca de la base del dedo afectado. Y así se abriría un corte en la sección comprimida de la vaina tendinosa. Eso sería todo. Gracias. Listo, muy bien, Nayeli. Pasemos rapidito, por favor, al casito número 16. Está correcto, ¿no? Es lo que ha dicho Nayeli, es el pulgar también en gatillo, así también se le conoce, ¿no? Como un trastorno por ensanchamiento congénito que se localiza a nivel de la vaina fibrosa flexora que está cubriendo el tendón flexor largo del pulgar. Muy bien, vamos por favor con el casito número 16. A ver, ¿alguien ha hecho el caso número 16? Sí, doctor. 17. El 16 le correspondía a una compañera, pero creo que no se encuentra, tendrá problemas en su internet. Ya, si no, a ver el 17.
Al momento de hacer el sorteo, los casos 17 y 18 fueron los que sobraron. Ya, entonces, a ver, rapidito, es que, a ver, en el caso número, a ver, vamos por el 16. Es un muchacho de 12 años de edad que fue llevado al cirujano plástico porque tenía dedos meñiques, el dedo meñique y el anular muy grandes en la mano derecha. Al interrogatorio la madre dijo de que los dedos del niño habían sido muy grandes al nacer, casi del tamaño de un adulto, ¿no? Por lo demás, el niño era normal. A la exploración, el meñique y el anular de la mano derecha estaban aumentados de tamaño. También estaban incurvados en sentido lateral, ¿no? La temperatura de la piel, las sensaciones cutáneas eran normales y el crecimiento parecía estar confinado a lo que es la distribución del nervio cubital y, bueno, eso principalmente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Alguien se anima a indicar qué les parece? ¿Alguien tiene idea de cuál podría ser el posible diagnóstico? Si tengo los deditos grandes, ¿qué sería? Una macrodactalia. Nicole, Macrodactilia. Macrodactilia, correcto, ¿no? Dedos grandes, ¿no? Entonces, esta macrodactilia, lo más seguro es que esté en relación a lo que es la neurofibromatosis que hemos estado hablando en otros casos, ¿no? Una neurofibromatosis que va a estar comprometiendo lo que son las ramas digitales del nervio cubital, ¿no? Y esto pues causa un aumento de volumen. También a veces puede estar en relación a la presencia de mangiomas, que es otra causa de macrodactilia. ¿Listo? A ver, el número 17, tenemos una niña de 15 años que es llevada al cirujano ortopedista porque tiene una marcha en pato peculiar, ¿no? Cuando se le pide caminar alejándose del cirujano, se observó que se bamboleaba hacia el lado derecho. Tenía una lordosis manifiesta en la columna lumbar y que cuando se le pide que se pusiera de pie con la pierna derecha y despegara a la izquierda del piso, cae, ¿no? Del lado izquierdo, hay una caída del lado izquierdo de su pelvis. La medición de sus piernas demuestra que la derecha es un poco más corta que la izquierda y en la radiografía se ve un fémur derecho desplazado hacia afuera y hacia arriba. Y la cabeza femoral derecha estaba situada por fuera del dorso del ilion. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué creen? Esto está fácil y es algo que se mira muy frecuentemente, ¿ah? ¿Podría ser una displasia de cadera? Exacto, muy bien, Cristian. Es una displasia o luxación congénita, ¿no? De la cadera, que es algo que de alguna u otra forma en estas épocas estamos viendo muchísimo en los pequeñitos, ¿no? Saben las maniobras de Barlow, de Ortolani para ver justamente esta luxación que tiene que haber normal en cuanto a todo lo que es la cadera. Entonces, a veces, sobre todo hace muchos años, este tipo de patologías no se podían detectar a tiempo y lo más clásico era observar a adolescentes que tenían dificultad para caminar, ¿no? Y que tenían un acortamiento del miembro de la cadera afectada, ¿no? Eso es algo que ustedes van a ver muchísimo en pediatría y que la evaluación, hacer el examen físico en los pequeñitos es importante, hacer la radiografía para medir los ángulos y es una serie de parámetros que hay que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico temprano, porque he visto que se les coloca unos arneses donde se hace esta luxación de la cadera, ¿no? Se le trata de abrir la caderita para que pueda ingresar la cabeza del fémur y mantener así una posición normal, ¿no? Para que justamente no haya este tipo de problemas. Vamos con el último casito que es en relación
se le pide a un estudiante de medicina que explorara a un pequeño de 1 semana de edad que tenía algo mal en los pies. La exploración muestra de que los pies estaban en flexión plantar a nivel de los tobillos y que las partes distales de los mismos se encontraban en aducción e inversión a nivel de las articulaciones astragaloescafoideas. Por lo demás, el niño era normal. ¿Cuál sería el diagnóstico? Sería de un pie equinovaro, doctora. Correcto, pie equinovaro, o también conocido como el pie zambo. Hemos hablado de la manito zamba, ahora tenemos un pie zambo, ¿no es cierto? Entonces, tiene también conocido como el talipes equinovaro congénito, ¿no? Donde encontramos pues esta descripción clásica de la flexión plantar a nivel de la articulación del tobillo, ¿no? Y varo por la aducción e inversión a nivel de las articulaciones astragaloescafoideas. El tratamiento pues es hacer una manipulación repetida y una inmovilización del miembro a una posición que es hipercorregida, ¿no? Entonces el resultado va a ser niños que sean tratados pronto, ¿no? Van a tener muy buenos resultados en cuanto al desarrollo normal de esta posición. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso culminamos los casitos clínicos de esta segunda fase, ¿ya? Para que no tengan inconvenientes al momento de su examen teórico, que son de mayor cantidad de casos, se les va a evaluar.